Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al doctor Rubén Zamora. Él es experto en el área diplomática, ex embajador de El Salvador en Washington, y quiero darle la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. Ernesto, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Es un placer estar en diálogo, porque el diálogo es la salvación en la política. Muchos lo han calificado, sin duda alguna, como una especie de retórica electoral, ¿verdad?, que se da en un contexto de elecciones. Ha sido muy prudente para muchos, digamos, en la actuación del gobierno, que no ha logrado de alguna manera darle o seguirle en su opinión. Más sin embargo, pues el presidente, de una forma, el presidente Nayib Bukele, en su momento, pues dijo lo que ya hemos visto a través de un tuit que él posteó, en la que le ofreció un sneaker, es decir, un chocolate, ¿verdad? Así están las cosas, y quisiera conocer cuál es su opinión de lo que ha pasado en Honduras con esto. Bueno, mire, esto no es nuevo. Sí. Llevamos ya una historia de pleito, ¿verdad?, entre los gobiernos de Honduras y El Salvador en torno a una isla realmente, como es la isla Conejo del Golfo de Fonseca. Lo primero que hay que decir es que entendamos de qué estamos hablando, ¿ya? O sea, el Golfo de Fonseca tiene 32 islas, pero cuando se resolvió el problema en la Corte, o se pretendió resolver el problema en la Corte Internacional de Justicia, que fue el que dio el resultado, pues la sentencia de cómo se separaba El Salvador de Honduras en toda esta zona, respecto al Golfo de Fonseca, solo dijo lo siguiente, que al gobierno a El Salvador, al territorio de El Salvador, le correspondían dos islas, ¿ya? Meanguera y Meanguerita, que están cerquita, sí, ¿ya? Y a Honduras solo le dejó una isla, ¿ve?, la isla del Tigre. ¿Ya? O sea, esa fue la resolución. Entonces, de 38 pedazos de tierra, en la Corte Suprema de Justicia Internacional solo se refirió a los aspectos de las más grandes. Honduras prácticamente lo ha tendido a decir que es su territorio. ¿Por qué? Porque son islitas más pequeñas y todas están más tiradas hacia dijéramos, hacia Honduras, están hacia el norte. Porque el Golfo de Fonseca, hay que tomarlo en cuenta, es un golfo de aguas bajas, o sea, no es profundo. Y entonces esos golfos tienden a tener sus islitas pequeñas, claro, cerca de la costa. Esa era pues la situación. Pero, ojo, y aquí hay que ver, el problema es que la isla Conejo tiene una característica geográfica muy, muy grande. Y es que prácticamente de la isla a tierra firme, como ellos llaman, o sea, ya al territorio seco de los países, de Honduras y de El Salvador es casi la misma. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la que está más cerca de El Salvador, ¿ya?, y más lejos de Honduras, en la agrupación de las islas pequeñas. Y que históricamente esa isla nadie le hacía caso. Tiene más o menos una extensión de medio kilómetro cuadrado, o sea, es pequeña. Pero quien sí tenía presencia era la municipalidad de La Unión. Eso era histórico. Iban allá, la gente se iba cuando nacían los niños, están registrados en La Unión. No, ¿por qué? Porque es muy difícil de esa isla ir hasta allá. Bueno,
O sea que en definitiva podríamos decir los salvadoreños estábamos tranquilos que esa isla pues esa es la que nos tocaba a nosotros de las chiquitas. La Fuerza Armada, sin autorización de la Asamblea Legislativa, ojo, esto es lo grave, hace un acuerdo con el Ejército de Honduras para que el Ejército de Honduras pusiera sus soldados allí. Ojo, y que con eso entonces, ¿por qué? Porque la Fuerza Armada de El Salvador creía o temía o a lo mejor sabía que le venía al FMLN armamento desde Nicaragua. Eso era pasar el Golfo, ¿ya? Y por eso ellos le dicen a los hondureños, mira, ayúdanos. Cuidanos esta parte. Cuidanos la isla. Eso es gravísimo lo que hicieron. Y en este Consejo de Ministros de Honduras y en la cual se emite este decreto ejecutivo para reafirmar esa soberanía, no se tomó, no sé qué parámetros habrán tomado para poder de alguna manera no tener estos factores argumentativos como lo que usted nos está dando esta mañana. Por la sencilla razón de que ellos nunca pidieron esa isla. Ellos sabían que como era tan chiquita y con tan poca gente, los gobiernos de El Salvador de toda la época nunca se preocuparon para poner fuerza militar allí. ¿Un trato de palabras? De palabras, sí. Llevó a cometer una violación a la Constitución y un principio, que esto es lo otro que tengo que decirle, y es que el problema de los golfos y de los mares cerrados, ¿ya? Que tienen sus líneas en torno a varios países, es uno de los problemas que han sido más intratables por Naciones Unidas, ¿ya? ¿Es eso dicho a diestra, siniestra, o hay pruebas de que realmente eso de alguna manera se dio, y a quiénes podrían ser los responsables de tenernos un poco en Mire, ¿quiénes son los responsables? Entretenidos con este tema, que Dios quiera pues no pase a más, y ojalá que esto pues ya no tiene mayor sentido. Acuérdense que estamos hablando de hace cuánto, más de 30 años. 30 años, 30 40, años. O sea, sí, esto pasó en el 82. Recuerde. Allí era el alto mando de la Fuerza Armada el que hizo el arreglo con la Fuerza. Lo supo el gobierno en ese momento. En ese momento todavía estaba la Junta. La Junta de Gobierno. Y ya era el presidente, el que después fue presidente Duarte por elección popular. Duarte era el presidente de la Junta. Bueno, la Junta de Gobierno habrá en la Junta de Gobierno, eso fue eso el 79, no me consta no ni si eso llegó a ese nivel. Lo que sí se sabe es que fue un acuerdo entre las dos Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque históricamente en Centroamérica las Fuerzas Armadas han jugado un papel internacional autónomo. No, pues eso es lo que yo creo. ¿Cuál es la...? Mire, esto hay que verlo. Esto no es la primera vez que Honduras lo hace. Cuando va a haber, o cuando hay una crisis interna, el gobierno de Honduras recurre a esa especie de llamado al nacionalismo hondureño, que por cierto, le voy a decir, hace 20 años era tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hondureños creían que El Salvador le ganó la guerra, lo cual era una tontería. No, esa guerra no la ganó nadie, porque a las 48 horas se quedaron sin munición en los dos gobiernos y la OEA se metió y los paró a todos. ¿Por qué? Porque dentro de la Cancillería hondureña había un pleito entre la vieja generación, que para ellos era de vida o muerte, como quien dice, contarle las cosas al Salvador, y la gente nueva que le dice, mire, perdóneme, eso fue en 60, ya seguir haciendo esto, no seamos tontos, trabajemos para construir Centroamérica. Eso es una realidad. Y el gobierno en las elecciones lo utiliza para hacer esa bulla y que la gente diga, pues sí, tenemos un presidente que defiende, ¿verdad? Pues les importa un pepino, honestamente se lo digo. La única forma de pasar del Pacífico al Atlántico que tenemos es el Canal de Panamá. Por eso los nicaragüenses, ¿verdad?, con los chinos, trataron de hacer su propio canal. Ya Nicaragua siempre había querido hacerlo, pero no se lo permitieron, no se concretó, los norteamericanos. No, los norteamericanos, el Congreso de Estados Unidos dijo que no.
¿Y saben por qué en cierta medida? Por una estampilla. Yo sí creo que es correcto que El Salvador no haya entrado al juego de Honduras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese juego es un pullón al gobierno para que lo haga, pues. ¿Ah? Claro. Como sabe un poco las reacciones de nuestro presidente, que a veces son reacciones inmediatas, ya. Entonces, pues eso. Claro. Pero ahora esta vez solamente solo fue Sí, pero no un lo ha meme hecho. donde ofrecía un chocolate Snicker al Por eso, presidente. Entonces algo fue bien puede decir, mire, tranquilizante. no trate de engañarme. Así es. Y bueno, creo que eso. ¿Vea? Vamos a eso. Vamos a otro nivel por el discusión. otro lado, que no esperen mucho de eso. Porque ya perdimos varias batallas. No, yo creo que se puede hacer un buen argumento diciendo que históricamente esa isla es isla salvadoreña y sacar todas las cosas de donde los habitantes de la isla se ponían, todavía con soldados hondureños siguieron yendo para ¿por qué? Porque es muy difícil para ellos, y son gente pobre, irse hasta el municipio hondureño más cercano. ¿Es un mito o una realidad que Honduras tiene una mejor escuela diplomática y que por esa razón nos aventaja a nosotros en cualquier litigio? Honduras tiene no la mejor diplomacia, no. Para efectos de territorio, como tenía el problema con El Salvador, con Nicaragua y con Guatemala, porque lo ha tenido con los tres, Honduras desarrolló un conocimiento del derecho internacional que regula todas estas cosas muy fuerte. El Salvador, honestamente le digo, daba lástima en La Haya, que es donde está la Corte Internacional. No estaban preparados, llevaron documentos malos. Y por supuesto estos son jueces que están acostumbrados a otra cosa y le dieron en gran medida la razón a Honduras, porque Honduras fue el que peleó mejor su caso. Y en estas discusiones, doctor, y en estas discusiones, ¿por qué se quedó fuera la isla Conejo? Porque es muy pequeña. No le digo que es menos de medio kilómetro. Y allí, porque si se metían fue un error también no haber dejado sentado, digamos, en esa sentencia. Es que ninguno de los países lo pidió. Los países, cuando discutieron el aspecto del Golfo de Fonseca, fue únicamente hablando de las islas grandes. Entonces, mire, todos los esfuerzos que se han hecho, porque se han hecho muchos y algunos hasta recientemente, es que tratan de hacer las definiciones. O sea, que es por donde se empieza a construir la ley, porque al definir se dice lo que es. Mire qué bonito lo que están poniendo. Entonces, el problema es que el tema, este es un tema muy delicado, y por eso es que la Corte no trata de tocarlo, porque no tiene asidero jurídico para decirlo. ¿Ya? Y como los dos países no pidieron, solo pidieron sobre estas islas, entonces la sentencia de la Corte, ¿verdad? Esa se refiere únicamente a lo que le piden y dicen eso además, pues si nadie lo está pidiendo, ¿para qué nos vamos a meter en problemas que son complicados y que además acuérdense que son 32 islas? Claro, esta nueva controversia generada precisamente a partir de un acuerdo hecho por el Comité Ministerial de Honduras, en la cual se acuerda crear a través de un decreto ejecutivo, precisamente en una declaración que busca reafirmar la soberanía nacional en los espacios terrestres, marítimos y aéreos de Honduras, entre las cuales se encuentra la isla Conejo en el Golfo de Fonseca, para impulsar un plan de paz y desarrollo sustentable. Así lo manejaron. Pues muy mal, porque nunca fue la isla Conejo al conocimiento o sea, oficialmente conocimiento, como controvertible por parte de Honduras o El Salvador. Eso es en referencia a lo que se hizo en La Haya. En La Haya a través de esta resolución, ¿por qué no se dejó claro que la isla Conejo era de El Salvador? ¿Por qué? Porque eran vecinas, pero debieron de haberlo hecho. Lo que pasa es lo que le digo, es que el problema del Salvador en todo ese es que preparar la presentación del reclamo, pues,
o de sus derechos es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque requiere jueces, porque los jueces son de alto nivel. La soberanía de un país está entregada en último término en las Fuerzas Armadas, y eso lo dicen las constituciones, tanto de Honduras como de El Salvador. Tan es así que la nuestra lo que dice es: señor, a usted lo que le toca a la Fuerza Armada como su verdadera deuda, o digo, obligación constitucional, es que se respete el territorio del país. Y no se anden metiendo en mucho, excepto en cosas extraordinarias y por muy corto tiempo. Ojo, que eso está en Constitución y se está violando. Como experto y conocedor en temas de geopolítica, doctor, bien ha hecho el país entonces en no seguirle la corriente, digamos, en términos muy populares. Mire, incluso si tenemos, porque si nos ponemos a buscarla tendríamos para poder ir a un juicio, creo yo. No soy tan especialista en derecho internacional, se lo digo, pero a mi ojo de buen cubero, como dice, tenemos base histórica. Para hacerlo. ¿Por qué? Porque 30 o 40 años de que se ocupan unos cuantos soldados un lugar, no necesariamente significa ejercicio de la soberanía. Si esto puede ser un acto de provocación para el gobierno nuestro de parte de Honduras, siendo utilizado Honduras por parte de Estados Unidos en todo este, digamos, menester de políticas confrontativas que hemos tenido? Mire, yo en eso... O sea, traigo un poco el rumor para traducirlo, pero no sé si caja. Yo no le podría decir con certeza eso. Que está siendo manipulado el presidente de Honduras para provocar acá. O él está manipulando. O sea, mire, el problema del presidente de Honduras es un problema muy serio. Sí, ¿Por qué? Porque ya se declaró de que él puede seguir hasta el fin del mundo, pues, como presidente. O sea, ya rompieron, solo que ahí fue la Corte Suprema de Justicia, así como aquí la Sala de lo Constitucional ha roto la Constitución clarísimamente con eso de que los presidentes pueden seguir y no tener que irse a descansar un periodo, 2 periodos a su casa. Bueno, pero independiente de eso, el presidente de Honduras además está en serios problemas. ¿Por qué? Porque su popularidad ha bajado muchísimo. Instancias, juega roles que pueden jugar en esto para no llegar a más. Bueno, yo creo que lo primero, creo yo, que pareciera ser es que no hay que meter ni a la OEA ni a nadie, sino que si faltan ¿cuánto para las elecciones? 2 meses. 2 meses. Y después pasa este tema. Y entonces va a ver cómo va a pasar, ¿ya? Lo mismo el Canal Seco de Honduras no tiene el dinero para hacer eso. O sea que en ese sentido creo que yo diría que mantener esto, vamos a ver qué más cosas hace, ¿verdad? El gobierno de Honduras, ¿verdad? Con tal de levantar el perfil del patriotismo, ¿verdad? Que no es patriotismo. Al final vamos a estar desde luego muy a la expectativa de que esto no trascienda, que repetimos en varias ocasiones, doctor. Se ha visto que hacerle caso a este tipo de insinuaciones no traería ninguna cosa positiva para... Porque ya no podemos cambiar el pasado. O sea, si pudiéramos impedir de que se hubiera hecho ese trato militar entre los 2 ejércitos, se podría, pero ya no se puede. Eso es historia. Entonces, agarrémonos de la historia más grande y la historia del pueblo. Desde su perspectiva y sobre todo por el tema relacionado con las relaciones con los Estados Unidos y su experiencia como embajador, ¿cuál es el examen o la evaluación que hace de toda esta, digamos, relaciones que se han de alguna manera minado en los últimos meses? Bueno, mire, mi evaluación hasta este momento parte de lo siguiente. Bueno, lo primero que hay que decir que cuando el presidente Bukele entró al gobierno de El Salvador, él quería y hacía una relación completamente favorable con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos era el señor Trump. Y el planteamiento de Trump, básico con países centroamericanos, era: paren la migración, paremos la migración. Ese era su objetivo principal, ¿ya?
desarrollo y todo eso, no tenía mucho interés en eso, pero que se parara. Y por eso encontró, tanto de Guatemala, Honduras y en el caso de El Salvador en especial, un gobernante que se plegó completamente a ese tipo de decisión. Y por eso es que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador durante esos años se elevaron mucho. Viene esto y viene un cambio. Trump pierde la presidencia y entra un presidente norteamericano, demócrata, que lo que hace también del problema de la migración un tema fundamental de su programa. ¿Por qué? Porque en Washington, Washington como el centro de la política exterior de Estados Unidos, Washington, el problema migratorio es un problema serio y diario. Importante, entonces los candidatos tienen que responder a eso. Y es casi parecido a lo que estábamos hablando en la primera parte con el tema de Honduras, que Honduras ocupa en temas electorales el tema de la Isla Conejo. En Estados Unidos el tema migratorio es el que pesa. Pero el problema no es que ocupen temas electorales, porque tienen que hacer temas electorales para hablarle a la gente y decirle qué va a hacer. Para eso es la campaña. Bueno, pero la administración Trump ocupó el tema de el tema de migración, fue lo que lo llevó en su momento también. Claro, con una cosa de decir que todos esos migrantes son delincuentes que vienen a matar, incluso con palabras soeces respecto. Y el gobierno salvadoreño nunca dijo una palabra para defenderlos. Y segundo, apoyó y firmó, porque la ministra de Relaciones Exteriores de Bukele firmó documentos que violaban la soberanía nacional. Y ese enfoque de cooperación más directa y no con gobiernos, de alguna manera buscando ese fin de detener el tema migratorio para que impactar, digamos, en aquellas zonas deprimidas económicamente, y que es uno de los motivos por los cuales migran. De alguna manera, ¿cómo lo evalúa usted? No, yo lo evalúo que es una realidad. Por eso se ha sido en toda la historia del mundo. ¿Qué pasó? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del XX, con los miles y miles de italianos, europeos, de toda Europa, irlandeses y todo, que se fueron. El hambre, señor. ¿Por qué no iban de turista? Nuestra gente se va a Estados Unidos no para ser turista, a no ser que tenga dinero para pagar el avión, ¿verdad? Se van a pie porque lo que quieren es poder vivir. Que el problema es que esto tiene que tener también el apoyo de los gobiernos de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras y El Salvador. Veamos. Guatemala y Honduras, como que no pasa nada y están nada. Pero el presidente Bukele empieza una política de golpear a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Biden les dice, miren, pongo el dinero, pero ustedes tienen que 3 cosas hacer. Paren la corrupción, paren o respeten los derechos humanos y respeten la Constitución, la institucionalidad democrática. Y eso es lo que el presidente Bukele no está haciendo. Entonces el presidente Bukele reacciona. No porque no le quiera ayudar a Estados Unidos, claro que está, y quién va a decir que no, sino porque el trabajo que tiene que hacer él para recibir eso no lo puede hacer porque está haciendo todo lo contrario. Hay interés también de muchos porque verdaderamente se resuelva ese problema, especialmente cuando hablamos para la migración nuestra del Triángulo del Norte, ¿no? No, sí que es un problema político pero de en el centro está los 3 elementos que usted plantea: respeto a la Constitución, derechos humanos y transparencia, ¿verdad? Y el tema de transparencia, no corrupción, transparencia. Pero es que eso no es cosas nuevas que le pidan, es lo que le ordenan a todos los presidentes y a todos los gobernantes. Gobiernos que les van a dar cooperación. Pues que le van a dar, y hoy cada vez más. Es que antes, miren, la cooperación estaba en función de si está conmigo o está contra mí. Si está contra mí, en el pleito con la Unión Soviética, ¿verdad? La Guerra Fría, pues no te ayudo, pero si vos estás conmigo, y por ahí se quedaron los Estados Unidos apoyando a todos los gobiernos militares y dictaduras. Hablando de instaurar o fortalecer el tema de la democracia, que quiera sí o no ha sido seriamente cuestionada en los últimos
en los últimos meses, sobre todo por todo este trabajo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa y un poco, digamos, hilvanando lo que viene desde la parte relacionada con esto de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, bajo condiciones de cooperación. La cooperación está por otro lado, no está directamente, o creo en algún momento con algunas instituciones. Pero también tenemos una Asamblea Legislativa que es la responsable de hacer todo este tipo de cambios. ¿Cuál es la evaluación? Ahí está, por cierto, lo que les decía de una reunión que se dio precisamente en Washington. Ahí estuvo el señor Zúñiga, del Departamento de Estado, precisamente reunido con varios salvadoreños, y en la que se presentaron una serie de, digamos, de peticiones para restaurar lo que ellos llaman la democracia que se ha debilitado en el país. Pues sí, yo creo que, mire, volviendo a esto de las relaciones con Estados Unidos, el problema es, como le decía, cuando viene el nuevo gobierno, cambia en ese sentido la política. No es que nos quiera abandonar, al contrario, nunca nos habían ofrecido tanto dinero de cooperación como lo que ha hecho este gobierno, el de Estados Unidos. Pero, por supuesto, él tiene que darle cuenta a su gente y a su Congreso, que no es como el de aquí, sino que ahí hay no solo los republicanos, los demócratas que exigen que el presidente dé cuenta de qué es lo que está haciendo. Y eso ha sido histórico de ellos. Entonces, él tiene que tener un respaldo. Entonces, por eso es que la reacción del presidente Bukele ha sido atacar a Estados Unidos. Doctor, el escenario legislativo, desde el punto de vista de cómo se están haciendo las cosas, el rol que están jugando los partidos de oposición, el partido al cual, desde luego, en la que usted corrió incluso por una candidatura presidencial, el FMLN, ¿cuál es el examen que hace cada uno de estos partidos? Bueno, y en el tema de Arena también, ¿verdad? Que tienen otras aristas ahí planteadas. Hablemos un poquito de los partidos. Bueno, mire, yo creo que para entender lo que está pasando en nuestro país en este momento y por qué tenemos un presidente neopopulista y con las cosas que está haciendo de destrucción de la institucionalidad democrática, ¿verdad? Hay que referirse a antecedentes. Los partidos políticos que jugaron un papel importante, no decisorio, pero importante en la terminación de la guerra, al extremo de que todas las reformas constitucionales que tuvieron que reafirmar, o sea, con los 2/3, yo fui diputado en esa época, toditas las aprobamos sin cambiar una palabra, por unanimidad. Nunca había habido casi una cosa, que un cambio constitucional se fuera de esa naturaleza. ¿Cómo los partidos políticos que de alguna manera enfrentan los problemas, estos partidos tradicionales, Arena, FMLN, se habla de una crisis? ¿Es superable la crisis que pueden tener ellos? Miren, ¿Desde qué punto de vista? Digo que ¿Liderazgos se pueden encontrar todavía en uno y en el otro? Miren, lo que le quiero decir es, yo creo que es superable. ¿Por qué? Porque ya han habido crisis de los partidos políticos bastante grandes. Cada cierto tiempo se produce eso. ¿Por qué? Sobre todo porque en el sistema democrático hay el peligro, no tanto en los dictatoriales, pero también el democrático tiene el peligro de que los partidos se tienden a acomodar a cómo estaban las cosas cuando van accediendo al poder. Y como aquí el centro del poder de los partidos es la Asamblea Legislativa, esa es su vitrina de todos los días, ¿ya? Y por eso es que le dan una gran importancia. ¿Verdad? El gobierno cuando la tienen, pero si no la tienen, el más permanente es la Asamblea. Entonces, la Asamblea nunca se cambió. Y la Asamblea Legislativa de El Salvador es un centro de corrupción de los más fuertes. Sobre todo por un problema que yo lo viví cuando fui vicepresidente de la Asamblea, que las cosas que me parecían que eran corruptas, me lo presentaban como lo que había que hacer. Por eso yo le hacía la pregunta, ¿habrán liderazgos
bueno, por ejemplo... Pero es que eso, mire, los líderes no salen. Se dice que en Arena andan buscando quién esté al frente de la presidencia. ¿Cómo? Se dice que en Arena andan buscando a alguien que se haga cargo del partido. Bueno. En el FMLN muchos cuestionan de que no tiene, digamos, como la fuerza de expresión territorial para poderlo hacer. De hecho, se cuestionó mucho una concentración, creo que hicieron de aniversario, que fue poca gente la que tuvieron. Los dos están. Son los análisis que yo recojo, no son palabras mías, las recojo un poco del análisis. Que son los análisis que hay que analizar. Sí, electoralmente tienen un retroceso sistemático. Ya son de 3 elecciones consecutivas que han ido perdiendo cada vez más. ¿Cuál es el problema de liderazgo, por ejemplo, en el FMLN, como yo lo veo? Que como los líderes que eran conocidos, reconocidos, con experiencia no solo nacional, sino internacional, ojo, porque el Frente trabajó mucho internacionalmente, el FMLN, esos se han por más de 30 años. Entonces, esa continuidad de liderazgo sin renovación, ¿qué es lo que hace? Que no puedan haber nuevos líderes, porque siempre estaban los de siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiar eso ahora? Es muy difícil, ¿ya? Es difícil, pero si no lo hacen van a desaparecer. Y este país necesita partidos porque no hay democracia representativa sin partidos políticos. Confieso, doctor, que a pesar de la improvisación del tiempo que no habíamos acordado, me quedo con el sabor de seguir haciendo análisis más puntuales de otros escenarios que están precisamente en el contexto de la situación política del país. Claro. Y de verdad ha sido un gusto haber tenido el programa completo ya con estos otros temas y por supuesto también esa interesante descripción y análisis sobre la situación que precisamente comenzamos abordando, que fue el tema de Honduras, ¿verdad? Bueno. Así que muchísimas gracias, le agradezco y me comprometo a tenerlo más adelante para seguir con estos análisis. Esos compromisos yo se lo voy a exigir entonces, porque usted ya lo hizo y entonces se vale que lo haga. Pero muchas gracias y gracias a todas las personas que nos han escuchado y especialmente a las personas que nos han indicado por bien o por mal lo que hemos dicho. Así es. Y esperamos desde luego el próximo lunes tener al presidente del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Funcionario de gobierno, para que nos hable precisamente sobre las metas de crecimiento, que era el punto también segundo que teníamos hoy en día. Pero lastimosamente pues hubo una mala o una confusión en la coordinación y no logramos tenerlo desde luego acá con nosotros. Por mi parte, mañana el debate político semanal no se la pierde en la edición especial de Diálogo 21. Recuerde, a las 6:30 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.